Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los documentos oficiales del Cantón Atahualpa, allá en Ecuador. Tenemos aquí unos extractos importantes del registro oficial, específicamente la edición especial número 622 del 24 de septiembre de 2025. Y este documento trae la reforma al Plan de Uso y Gestión del Suelo, el PUCS, y también detalles del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT. Ahí se menciona también la edición 617, parece que da algo de contexto sobre otras ordenanzas. Bueno, la idea hoy es simple. Vamos a ver qué nos dicen estos textos, solo estos textos, sobre cómo está Atahualpa ahora, qué desafíos tiene y, bueno, cuál es la visión de futuro que se dibuja. Nada de afuera, solo lo que está escrito aquí. A ver, empecemos a desmenuzar esto. Exacto. Son, digamos, la hoja de ruta oficial, el plan maestro del cantón. Vamos a analizar cómo se intenta ordenar el territorio, viendo lo legal, lo social, lo económico, lo ambiental. Todo según lo que dicen estos papeles. Y es interesante, ¿no? Ver cómo se estructura o se intenta estructurar un lugar con tanta riqueza, natural, cultural, pero también con sus líos, claro. Empecemos por ahí, por el marco legal, la base de todo esto. Los documentos nombran mucho dos códigos. El CUTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Y estos códigos dicen algo clave. Los PDOTs y los PUCs no son una opción, son obligatorios para los municipios, para los GATS. Obligatorios y además tienen que estar vivos, actualizados. La ley pide que se revisen, que se actualicen cada cierto tiempo, sobre todo cuando empieza una nueva administración municipal. Se supone que son herramientas dinámicas, o bueno, esa es la intención. De hecho, este documento que tenemos, la edición especial 622, lo que hace formalmente es aprobar la reforma al PUCS para el periodo 2020-2032. Eso está en el artículo 12. Y justo dentro de esa reforma hay un ejemplo chiquito, pero que ilustra bien cómo la planificación choca o se ajusta a la realidad. El artículo 13 habla de un cambio en Pacha, en la ciudadela Raquel Valareso. Antes era zona residencial y ahora pasa a ser zona múltiple. ¿La razón? Pues que ya no cumple con la definición original de residencial. Un ajuste práctico, digamos. Exacto. Y esa flexibilidad necesita basarse en un buen análisis. Si vemos qué pide la ley para el PDOT, el Código de Planificación, en el artículo 42, dice que, como mínimo, debe tener tres cosas. Un diagnóstico estratégico, o sea, una foto clara de cómo están las cosas, fortalezas, debilidades, una propuesta, qué se quiere lograr, y un modelo de gestión. Bueno, ¿cómo se va a hacer? O sea, no solo soñar, sino decir cómo aterrizar el sueño. Correcto. Y para que no quede solo en buenas intenciones en papel mojado, el artículo 49 del mismo código dice que estos planes son la guía obligatoria para la inversión pública, para los presupuestos de cada año. Ahí se decide dónde va la plata, digamos. Ahora, el documento también deja caer algo importante. A veces es difícil lograr que la gente participe de verdad, que los ciudadanos y otros actores del Estado también se involucren efectivamente. Lograr que todos empujen para el mismo lado, pues, es un desafío que se menciona. Entendido el marco legal y su intención. Ahora bajemos al terreno. ¿Cómo describen estos documentos a Atahualpa como lugar? Su geografía. Lo primero que llama la atención es el contraste. Hablan de una diferencia de altitud enorme, desde 130 metros sobre el nivel del mar hasta picos de 3.570. ¡Wow! Y esa diferencia crea mundos distintos dentro del mismo cantón. Tiene zonas claramente de sierra y otras de costa. Y esta geografía, dice el documento, le da un clima privilegiado. Temperaturas entre 11 y 28 grados más o menos. Y dos estaciones bien marcadas, invierno y verano. ¿Y cómo se usa toda esa tierra tan variada? El documento define uso del suelo de forma simple. ¿Para qué se usa o qué función cumple cada pedazo? Y luego da detalles de la distribución. Así es. Nos cuenta que en la sierra lo que más hay son parcelas grandes, sobre todo para pastos, para ganadería. Habla de unas 11.000 hectáreas en parcelas medianas, entre 5 y 25 hectáreas, y casi 3.400 en parcelas grandes, de más de 25. En la costa, en cambio, es diferente. Predominan las parcelas chicas, de hasta 10 hectáreas,
Suman unas 265 hectáreas en total, y ahí se cultiva de todo un poco: café, plátano, caña de azúcar, cacao, otro mosaico productivo. Y aparte de lo agrícola y ganadero, se mencionan bosques, páramos, todo suma unas 30.000 hectáreas de suelo rural, ¿no? También nombran ríos importantes, ¿no? El Saladillo, Chilola, Bono. Suenan vitales esas fuentes de agua. Vitales, sí. Pero ojo, también vulnerables. Y aquí el documento pone una señal de alerta. Cita directamente al Plan de Desarrollo de la Provincia, de El Oro, para advertir de la presión ambiental, sobre todo por la minería. Habla de contaminación de fuentes hídricas como un problema serio, causado, dice el texto, por actividades productivas antrópicas, o sea, humanas, sin el control debido. Es una advertencia clara, metida en el propio plan. Uf, ya se ve la tensión ahí. Recursos naturales versus actividades económicas. ¿Y la gente? ¿Dónde vive en medio de todo esto? El documento habla de 40 asentamientos humanos. El más grande es Pacha, la cabecera cantonal, con casi 1.800 habitantes según los datos que usan. Y en el otro extremo, sitios pequeñísimos. El más chico tiene solo 23 personas. Pacha, aunque es la cabecera, a nivel nacional la clasifican como centralidad urbana, pero de tipo menor. No es una ciudad grande para Ecuador. Hay 2.471 personas viviendo con necesidades básicas insatisfechas. El 40,43% de la población, casi la mitad. Es muchísimo, sí. Un porcentaje muy alto. Y el documento no para ahí. Refuerza ese cuadro diciendo que un 54,30% de la gente tiene bajos ingresos o está bajo la línea de pobreza. Y para que no haya dudas de qué significa eso, el texto define pobreza citando a la CEPAL: hogares sin recursos para lo básico. Y cita a Altimir, que habla de un síndrome situacional: desnutrición, vivienda precaria, poca educación, mala salud, trabajos inestables. O sea que no es solo no tener plata, es un paquete de carencias. Y especifican que para esa cifra del 40% con NBI, usaron el método directo, el de necesidades básicas insatisfechas. Es un dato oficial, duro, puesto ahí en el plan que busca mejorar las cosas. Exactamente. Pone el desafío sobre la mesa. Y frente a esa realidad, ¿qué mueve la economía local según estos planes? Se ven tres ejes principales. Primero, la ganadería, muy centrada en leche y derivados, queso, cuajada, y venta de ganado en pie. De hecho, dice que Atahualpa es de los principales productores de leche y queso de El Oro. Segundo, la agricultura. Ahí destaca la caña de azúcar para hacer panela y también alcohol artesanal. Y tercero, la minería de oro, que como ya vimos, trae sus preocupaciones ambientales. Esa producción, sobre todo la agropecuaria, se vende, según dice el documento, en los cantones de la parte baja: Machala, Pasaje, Santa Rosa, y en los vecinos. Ahora, la infraestructura que soporta todo esto. Bueno, se mencionan cooperativas de transporte, buses, camionetas, taxis, escuelas, nombran una en Pacha, la Ángel Tinoco Ruiz. Pero, siempre hay un pero en estos diagnósticos, ¿cierto? Efectivamente, el documento señala una necesidad clarísima y urgente: mejorar equipamientos y servicios públicos, sobre todo fuera de Pacha, en las zonas rurales. Advierte que esta falta de servicios puede estar empujando a la gente a irse a Pacha, buscando mejores condiciones. Hay una frase fuerte en el texto: una deficiencia general en los sistemas públicos de soporte urbano y rural. Y eso conecta directamente con el 40% de NBI que decíamos. Si faltan servicios básicos, pues es lógico que las NBI suban. El propio plan parece verlo. Así parece, vincula la falta de infraestructura con la situación social. Ok, entonces el cuadro es de luces y sombras bien marcadas. Naturaleza increíble pero amenazada. Gente con muchas carencias, economía basada en lo primario. Pero Atahualpa tiene otra cara, una más brillante que el plan quiere destacar: su riqueza cultural y patrimonial. El complejo arqueológico Yacubiña parece ser la estrella, ¿verdad? Lo nombran mucho. Totalmente. Yacubiña es clave en el relato del plan. Pero no es lo único, ¿eh? También nombran otros sitios: el Petroglifo de la Calera, la Cascada San Juan de Cerro Azul, y algo más moderno pero ya un icono local: el Mirador de la Cruz con las letras gigantes de Pacha. El documento hasta se detiene a clasificar el patrimonio.
Inmueble, edificios, sitios arqueológicos como Yacubiña, mueble, arte, objetos y documental, archivos. Y no solo los lista, sino que dice que hay leyes para cuidarlos. Correcto. Se basa en la Constitución, la Ley de Cultura, el COTAD, para poner el marco legal de protección. Y da un paso más. Propone crear una comisión técnica específica para Yacubiña, para su gestión. Deja claro que proteger estas áreas, estos paisajes culturales, no es una opción, es una obligación legal. Un potencial enorme ahí. Pero el plan también pisa tierra con los riesgos. Ya hablamos de la minería, pero también de los naturales. Sí, le dedica una parte importante a eso. Habla de movimientos en masa, deslizamientos, como amenazas serias para el cantón. Y fíjate, señala que estos riesgos naturales empeoran por culpa nuestra, malas construcciones, intervenciones humanas inadecuadas. No le echa toda la culpa a la naturaleza. Incluso recuerda algo reciente. Cierto, cita el terremoto de 2016 como un punto de inflexión, que llevó al gobierno a ponerse más estricto con la mitigación de riesgos. O sea, el plan reconoce, Atahualpa está en zona de riesgo, y hay que planificar con eso en mente, sí o sí. ¿Y cómo lo incorpora? Más allá de decir, hay riesgo. Una medida concreta que pone son las zonas de protección ecológica hídrica cantonal, SOPECA, y las bandas de preservación ecológica hídrica, BAPECA. Básicamente, son franjas de protección obligatorias alrededor de ríos, quebradas, fuentes de agua. El ancho varía según qué tan grande es el río o la quebrada y la pendiente del terreno. ¿Para qué? ¿Solo para que no construyan pegado al río? El objetivo es doble y conecta con problemas que ya vimos. Por un lado, cuidar la vegetación nativa de esas orillas. Esa vegetación filtra el agua, protege las fuentes. Acuérdate de la preocupación por la contaminación. Y por otro lado, esa misma vegetación ayuda a que las laderas no se caigan. Reduce riesgos de deslizamientos, de erosión. Es una medida que intenta atacar el riesgo natural y la protección del agua al mismo tiempo. Tiene lógica. Entonces, si juntamos todas estas piezas, geografía, gente, economía, patrimonio, riesgos, ¿hacia dónde quiere ir Atahualpa según estos documentos? ¿Cuál es la visión de futuro? El PEDOT la define bien claro, mirando al 2030. La meta es ser centro arqueológico de El Oro y potencia turística provincial. ¿Se imaginan un cantón moderno, inclusivo, y usan también incluyente, interesante, que impulse la economía local, el emprendimiento, pero con mucho énfasis en turismo sostenible y producción limpia? Y sin olvidar las raíces. Exacto. La visión dice que hay que hacerlo conservando los recursos naturales y arqueológicos, con Yacubiña como el gran imán turístico. Y otra vez, insisten en la participación ciudadana activa y responsable. Suena ambicioso, pasar de un 40% de NBI a potencia turística provincial en menos de 10 años. ¿Cómo piensan dar ese salto? ¿Hay estrategias concretas? Una estrategia clave que se resalta es una iniciativa con cantones vecinos, Chilla, Piñas, Portobelo y Zaruma. Juntos quieren ser un geoparque mundial de la UNESCO, con el nombre La Ruta del Oro. El documento lo ve como una oportunidad estratégica clarísima para diversificar la economía, usando el turismo cultural y natural como palanca. La Ruta del Oro suena bien y conecta con la historia minera, pero dándole la vuelta hacia el turismo. Justo. Aprovecha ese pasado minero y el papel que tuvo Pacha como punto de paso y comercio en esa época para construir otra historia, enfocada en patrimonio y geoturismo. Y a nivel más técnico, de cómo usar el suelo para que esto pase, el PUCS entra en mucho detalle. Muchísimo detalle. El PUCS es donde la visión se vuelve reglas para el territorio. Define qué es suelo urbano consolidado, qué es área de expansión futura, establece tratamientos urbanísticos, que son como recetas para intervenir en distintas zonas, conservar, desarrollar, renovar. Habla de planes parciales para ordenar el crecimiento de ciertas áreas. Fija normas súper detalladas para construir, alturas, retiros, qué se puede poner en cada sitio. Incluso cosas como dividir un terreno. Sí, regula cómo lotear, cómo subdividir. Pone la obligación de dejar áreas verdes y para equipamiento cuando se hacen urbanizaciones nuevas. Detalla cómo manejar el catastro municipal, que es la base de todo. Y llega hasta mencionar los derechos de los ciclistas y la necesidad de ciclovías, reconociendo que hoy por hoy, pues no existen. O sea, va de lo más grande a lo más chico. Vaya nivel de detalle. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos sacado de estos documentos oficiales, ¿cuál es la foto final?
¿Qué nos deja esta exploración de los planes de Atahualpa? La foto es compleja, llena de contrastes, como el mismo territorio que describen. Por un lado, dibujan un cantón con un potencial que nadie discute, anclado en su patrimonio cultural, arqueológico, con Yacubiña como bandera y en sus recursos naturales. Hay una base fuerte para construir esa visión turística y de desarrollo. Pero, por el otro lado, Por el otro lado, los mismos documentos muestran, sin pelos en la lengua, desafíos gigantescos. Ese 40% de población con necesidades básicas insatisfechas es un peso socioeconómico enorme. La urgencia de mejorar infraestructura, servicios básicos, sobre todo fuera de Pacha, se siente en el texto. Y los riesgos ambientales son serios. La contaminación por minería sin control que ellos mismos señalan y la vulnerabilidad a desastres naturales. la planificación, como vimos, es detallada. Abarca desde cómo construir una casa hasta cómo proteger un río o impulsar el turismo. Pero la gran pregunta, como siempre, es la implementación, ¿no? Sin duda, la planificación parece estar ahí, al menos escrita. Cubre muchos temas, muchas escalas. La clave va a ser la capacidad real de llevar esto a la práctica, de articular todos esos pedazos, lo social, lo económico, lo ambiental, lo urbano, de forma coherente en el día a día. Y claro, que haya los recursos para hacerlo, el dinero. Y eso nos lleva a una última reflexión. Una pregunta que queda ahí flotando, después de revisar toda esta información oficial, solo lo que hemos leído. De todos los factores que se nombran, directa o indirectamente, en estos planes, la plata que se necesita, lo difícil que es lograr que la gente participe de verdad, la urgencia de controlar riesgos como la contaminación minera o los derrumbes, la coordinación tan compleja entre instituciones, ¿cuál de todos parece ser, según la propia lógica de estos documentos, el elemento más crítico? El factor que sí o sí tiene que funcionar para que Atahualpa pueda realmente cerrar esa brecha entre su realidad difícil de hoy y esa visión 2030 de ser un eje arqueológico y turístico, moderno e inclusivo. ¿Qué pieza de este rompecabezas oficial, si falla, podría dejar todo el plan solo en buenas intenciones? Algo para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de los planes para el futuro del Cantón Atahualpa.